Es lógico que si los niños son vulnerables, y si sabemos esto, y si lo vamos a comprender lo que significa la vulnerabilidad en un niño, entonces lógicamente, primer punto, lo que los padres enseñan no se olvida, pero perdón, lo que los padres enseñan con el ejemplo no se olvida. Es muy importante que los hijos aprendan de los padres, especialmente a confiar, y que los padres enseñen a los hijos a confiar en ellos. Pero también es muy importante que los padres enseñen a los hijos a vencer los temores, a hacerse valientes. Valientes también con su propio cuerpo, ¿no? Cuando un niño llora porque, ¿no? A mí me encanta cuando los niños se cortan, me encanta cuando se quiebran un pie o un brazo. ¿Por qué? Porque van soportando el dolor, van aprendiendo el dolor desde chicos, ¿no? Cuando no tienen obligaciones laborales. Perdón la forma de hablar, pero me encanta. Y cada vez que veo a un amigo mío con su hija que tiene un ayayay, una curita, entonces a mí me gusta darle muchas gracias a Dios que te dio ese ayayay, porque así aprendes. Y es una forma de vencer los temores. Es muy importante cuando los hijos aprenden a vencer la muerte yendo al entierro de la abuela, ¿no? Hay papás que le prohíben eso, no. Tenemos que enfrentar a los hijos a la realidad de la vida, despacio, con la protección de los padres, pero tenemos que enseñarles. Sin embargo, como todo niño es vulnerable, decíamos ayer, antier, y ahora hemos dicho la diferencia que hay entre la educación y la enseñanza, y el problema de que no solamente enseñamos los padres y educamos los padres, sino desgraciadamente el entorno, también al interno de la familia. Tenemos que darnos cuenta de que todo niño, dentro de la especialidad en justicia para adolescentes, es una víctima fácil. Y cuando estamos hablando de niños como víctima fácil, tenemos que hablar dependiendo, por eso a mí los grupos etarios me complican porque me parece que no es un problema de edades, ni un problema de estaturas, ni un problema, sino que es un problema de desarrollo, es un problema de educación, es un problema de familia, es un problema de todo. Y entonces, por tanto, cuando nosotros llegamos a los 18, hay momentos en que con ciertos niños me gustaría brincar a los 21 y con otros a los 22 y ahí llegamos a los 25 y encontramos niños con un problema de madurez muy serio. Todo niño es una víctima fácil y también es víctima de una mala educación y de una mala enseñanza. Pero también decíamos que el niño es vulnerable a ser delincuente porque podemos involucrarlo en un montón de situaciones delincuenciales. Si hablamos de la etiología de la delincuencia juvenil, el niño es víctima de la explotación laboral. A mí y a ustedes también les duele mucho ver a tantos niños en la calle, tantos niños en la calle. Un día de estos estuve leyendo una información interesantísima de un país que no quiero decir, donde tenemos 5 millones de niños esclavos haciendo bloques para construcción. Cuando uno va viendo esos edificios enormes, 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 y uno dice, esas paredes, ¿de dónde se construyeron? ¿Quién está construyendo tantos bloques? 5 millones de niños esclavos, decía un testigo presencial, porque era un, bueno, no importa, 5 millones de niños esclavos haciendo blocks para construcción, explotación laboral, niños sin escuelas, niños sin educación, niños sin la necesaria alimentación, niños sin papá y sin mamá, o niños enviados por papá y por mamá para que sean explotados laboralmente. Niños con papá y mamá en el entorno que vemos en todas las esquinas mexicanas, pidiendo limosna, lavando vidrios, haciendo piruetas. Y entonces, lógicamente, no son niños que están siendo ni educados ni enseñados, o están siendo educados y enseñados en la calle, con todo lo que esto significa. Cuando mamá
le enseña a mentir. Cuando mamá le dice, cuando vean un coche con la puerta abierta, cuando vean un coche con la ventana abierta, me avisa, cuando, etcétera. Tenemos lógicamente los niños de la calle. No solamente porque viven en una familia y todos los días van con papá y mamá y por lo menos tienen donde dormir y comer y donde bañarse, sino hay niños de la calle que viven debajo de los caños, debajo de las alcantarillas, debajo de las casas. Me preocupó una vez en algún lugar de México ver al papá, a la mamá y al niño salir de debajo de una casa donde dormían, donde pernoctaban, sucios, malolorosos, la explotación de los niños de la calle. Algunas personas no tienen miedo de explotarlos sexualmente. Algunas personas no tienen miedo de bañarlos para fotografiarlos, para vender su pornografía. Muchas personas no tienen miedo de venderlos sexualmente como para tener contacto sexual con adultos, pederastas o con mujeres. La pobreza y la trata de personas es una forma de victimizar a los niños. Cuando una persona le dice a la señorita, ¿qué me pedirías para tener relaciones sexuales contigo? Y la niña nos dice un celular. Bueno, te doy un celular y empezamos a comercializar el sexo con una niña. Cuando un chico de la preparatoria tiene relaciones sexuales con una amiga y después la vende a los demás compañeros. Trata de personas. Los niños que no tienen estudios adecuados, o peor todavía, niños que van todos los días a la escuela a aprender nada porque tiene un profesor que no les enseña nada. Qué valioso sería que todas las universidades, ¿no?, pusieran en su trabajo social dar horas de clase a los niños en materias importantes, entre ellos las matemáticas, entre ellos la física, entre ellos la química. Pero tenemos también víctimas de la droga, del alcohol, víctimas del fentanilo. Tenemos niños con problemas de explotación sexual. Tenemos todos los niños con el trauma de la violencia familiar y del divorcio. Me quedo con papá, me quedo con mamá, quiero papá, o los odio a los dos y me voy de la casa. Y entonces empiezan esas libertades que son muy complejas, en las que el niño no tiene más encuentro que sí mismo en relación con el entorno que vaya conociendo. Los chicos migrantes, que además muchos de ellos se quedan huérfanos en el camino de la migración, los niños abandonados en casa porque mamá y papá buenos están trabajando o porque han sido objetivamente abandonados, porque papá anda tomando y mamá anda. Los menores de 12 años, cuando no tienen educación, los menores de 12 a 14, cuando no tienen educación, los de 14 a 16 y los de 16 a 18, en esos grupos etarios que veremos mañana, se enfrentan a quien los educó y a quien los enseñó. Quien utilizó la vulnerabilidad para construir o quien utilizó la vulnerabilidad para destruir. Es importante que nos demos cuenta o que asumamos nosotros en parte la responsabilidad que nos pueda caber en la formación de la infancia. Muchas gracias.